con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Buenos días, amigos de la W. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio A Fondo, más allá de las cuatro paredes que puede representar la Casa de la Cultura de Cuenca. Hay un mundo de cosas, historias y gente que conocer, que hoy, lamentablemente, al igual que otras muchas cosas en el Azuay, está en crisis. En este episodio, transmitido por redes sociales, quisimos conocer y mostrar lo que hay más allá del cemento, el pulso de la cultura en el Azuay, sus problemas, por qué se dice que está en crisis. Les invito a que nos acompañen hasta el final. Podrán no solo escuchar nuestro diálogo con el director de la Cámara de la Cultura, Núcleo del Azuay, Martín Sánchez, sino además también conocer más allá de lo que compone la Casa de la Cultura. Seguro que este episodio, a más de disfrutarlo, puede traer consigo la misma preocupación que he sentido yo. Sin más, continuamos. Estamos por ingresar ya a la sala del Teatro de la Casa de la Cultura. Este es un espacio, tiene la edad de este edificio, ya llegó a los 70 años, no ha recibido mantenimiento en toda su vida. Recientemente nosotros hicimos algunos trabajos que básicamente fue pintura y que se ve el teatro al menos armónico, pero vamos a constatar el estado en el cual este se encuentra, así es que les invito a que continuemos esta visita.
parte baja del escenario. Actualmente, como ustedes pueden evidenciar, este es el estado real del teatro. Este espacio se lo utiliza como camerino, se lo utiliza como salas de uso múltiple. En estas condiciones, pese a igual algunos trabajos que hemos tratado de hacer, estaba mucho peor cuando nosotros ingresamos. Y de igual manera con recurso de autogestión, ¿no? Aquí es donde me empieza a mí la pregunta: ¿cómo es posible que el mejor teatro que tiene la ciudad, el teatro más grande que tiene la ciudad de Cuenca, siendo la tercera ciudad del Ecuador, siendo la capital cultural del país, tengamos los artistas que desarrollamos en estas condiciones? Aquí comienza el llamado de atención. Sigamos por aquí, por favor. Comienza el llamado de atención. Este llamado de atención a las autoridades, lo que estamos reclamando. ¿Cómo es posible que mientras nosotros estamos en estas condiciones, todos los recursos que deberían estar para la mejora, el mantenimiento y la operación de estos espacios se queden concentrados precisamente en capital? Como información, tenemos 2 personas que trabajan en todas las salas que vamos a ver de la Casa de la Cultura. En Quito existen 72 personas en el área de fomento. Esos son los números, esos son los datos que estamos reclamando. ¿Cómo es posible que haya esa brecha, esa fuerte inequidad en temas que son de beneficio para todos los actores culturales? Por aquí vamos a ver, por ejemplo, el estado en el que se encuentra, el estado de las máquinas, que además es un riesgo de seguridad, tanto para quienes estamos trabajando en la institución como para el diferente público. Siendo que este momento el teatro tiene un amplio uso por parte de actores y gestores y por la ciudad en general, encontramos que estas son las instalaciones que tenemos. La precariedad sobre las cuales estamos trabajando son evidentes de un teatro, claro, generado a principios de los años 50 y que no ha tenido ni ha recibido el trabajo que debería. Vamos a irnos hacia acá, por ejemplo, para mirar los tableros. ¿Cómo nos encontramos en lo que son las instalaciones? Nuestro pedido y lo que hablamos de la remodelación, por ejemplo, del teatro, no tiene que ver únicamente con que se vea bonito estéticamente o que sea acogedor. Tiene que ver también con la seguridad de, como mencioné hace un momento, de todas las personas que laboran aquí. Estamos hablando que aquí tenemos óperas que tienen 50, 60 o 100 artistas en escena. Tenemos festivales infantiles en los cuales por estos espacios transitan niños, y las diferentes obras de música, danza, teatro que por lo general están presentándose aquí. Y esto es un riesgo de seguridad que tenemos que mencionar. La remodelación implica también este tipo de aspectos que mejoran la calidad del servicio, pero también brindan la seguridad. Este espacio ya se incendió una vez hace muchos años, pero poco o nada se ha logrado hacer aún para la recuperación del espacio. Hola, muy bueno. Los años no pasan en vano, la falta de atención provoca que la estructura por sí misma se vaya deteriorando. Esto es un riesgo igual en la seguridad y así es como vamos a encontrar gran parte del estado de este espacio emblemático. Amigos oyentes y quienes nos acompañan usualmente en los episodios a fondo, nos hemos salido nuevamente de la radio, nos hemos salido de los estudios con la finalidad de contarles otra historia, otras realidades más allá de las políticas. ¿Son interesantes las charlas políticas? Claro que las son. Las entrevistas que las tenemos comúnmente con los actores de la noticia, sin duda son importantes. Pero no es menos importante la historia que hoy hemos venido hasta la Casa de la Cultura para contarles. Y para ello, qué mejor que conversar en esta mañana con el licenciado Martín Sánchez, quien me acompañe, está aquí todo, le veo un poquito tenso, relájese, yo sé que lo que nos va a contar no es muy agradable, pero es necesario relajarnos un poco. Muy buenos días. Buenos días, más bien quiero agradecerles en primer lugar a la radio por tomarse el tiempo de venir también acá y hablar de cultura, ¿no?
Creo que eso nos hace falta en los diferentes medios de comunicación, como dijiste al comienzo, salirnos un poco de la política, salirnos un poco de los deportes, del fútbol y volver la mirada hacia la cultura que es trascendental y transversal en nuestras vidas. Mientras estamos grabando este episodio a fondo, en esta segunda temporada, debo decir de que está lloviendo y fuerte. Espero de que esto no sea molestoso para usted que nos está escuchando. Para quienes nos acompañan en esta mañana o en cualquier momento a través de las redes sociales, pues será evidente de la ubicación. Pero más allá de eso, hay un escenario que me trae a mí muchísimos recuerdos. Es un escenario que también yo fui parte, estuve aquí. Algún momento les contaré, no es de aquí ni ahora, de qué hice en estos escenarios. Lo cierto es de que estos escenarios, la Casa de la Cultura de Cuenca, el núcleo de la SUAY, está en crisis. ¿Por qué? Nosotros asumimos hace 2 años la administración de la Casa de la Cultura, precisamente esta semana se cumplieron 2 años aquí en la institución. Y claro, había muchas realidades que las mirábamos como actores culturales, pero que ya al tener la información de primera mano desde el otro lado, es decir, desde este lado ya como autoridades, hemos podido percibir qué es lo que pasa en realidad. Nos han dicho que no hay recursos en el Ecuador para cultura. Yo te puedo mencionar que sí hay los recursos. ¿Que no son suficientes? Por supuesto que no son suficientes. ¿Quién les dice que no hay recursos para la cultura? Eso es lo que toda la vida se ha dicho, lo que nos dicen los ministerios, lo que nos dice nuestra misma presidencia de la sede nacional. Pero cuando nosotros hacemos el análisis mucho más profundo de las cosas, podemos ver que hasta hace un año atrás tenía cerca de 17 millones de dólares solo para las casas de la cultura. El gran problema es que mientras nosotros recibimos cerca de 650 mil dólares, el núcleo de la SUAY. El núcleo de la SUAY, nuestro presupuesto ha estado entre 650 y los 700, 720. Ese ha sido lo que hemos oscilado en estos años. Ya. En Quito se quedan casi 10 millones de dólares. Ah, no, qué maravilla. Yo voy a ir a trabajar en Quito. Entonces, esa es la verdad. Por eso digo, no es que no hay recursos. Sí los hay. El problema es que este modelo centralista y además la violación flagrante que existe a la Ley Orgánica de Cultura está permitiendo que se mantengan estos modelos inequitativos que lo que hacen es perjudicarnos a nosotros como azuayos y azuayas, que eso es lo que estamos reclamando. Este es un problema reciente, es un problema que usted durante los 2 años que está al frente lo ha vivido, o es un problema de siempre. Es un problema que lo hemos sabido, pero que ahora, como te decía hace un momento, a nosotros tener la posibilidad de tener información a primera mano, lo estamos afrontando. Hemos recorrido parte de la casa contigo este momento y tú puedes ver el estado en el que están las instalaciones de la casa. Somos la tercera ciudad del Ecuador, somos la capital cultural de nuestro Ecuador y encontrarnos con estas maravillosas instalaciones que están para precisamente la producción, la promoción, la difusión de los contenidos artísticos, culturales que se generan en la provincia, nos encontramos con un estado deplorable de las mismas. Este bello teatro, que es uno de los espacios más idóneos para la actividad operística, para el teatro, para la danza, para todo tipo de conferencias, charlas, se encuentra en condiciones, como tú ves, caminamos por el escenario, le suenan las tablas. Veo que también está un poco inclinado. Tiene una inclinación, ha cedido. Hasta hace poco teníamos la filtración de agua en un costado. Claro, tú lo ves al teatro bastante arregladito. Es porque en estos 2 años, a través de nuestra gestión, hemos logrado irle dando pequeños toquecitos, pequeños arreglos. Pero eso siempre serán pequeñas manos de gato. ¿Cuánto se necesita solo para reparar el teatro como tal? Nosotros tenemos el proyecto de remodelación integral de la Casa de la Cultura, que plantea convertirlo en un centro cultural gigante. Para mí podría llegar a ser el más importante de toda esta región norte de Sudamérica, que borda los 8 millones de dólares. Solo para el teatro hemos hecho el cálculo a priori de 3 millones y medio, que implicaría dejarlo de vanguardia, de primer nivel, con las mejores condiciones. Recorríamos hace un momento el espacio que tenemos para camerinos. No es un espacio digno, no es un espacio apto este momento para recibir a los compañeros y colegas artistas. Pero claro, tú ahí tienes precisamente que nosotros podríamos generar esas inversiones, pero los recursos no están llegando. La Ley Orgánica de Cultura te dice claramente en el artículo 167 y en el 140 de su reglamento cuáles son los parámetros para la distribución de los recursos, y en los cuales manifiesta además que estos deben romper las asimetrías históricas.
Lamentablemente desde Quito no se quiere aplicar la ley. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de los parámetros de la ley nos habla de la infraestructura. Esta es la Casa de la Cultura más grande a nivel de los núcleos provinciales. Si a Quito, Fuera de Quito. fuera de la sede nacional, este es el núcleo provincial más grande. Porque tenemos todo este edificio que bordea los 12.000 metros cuadrados de construcción, incluido el teatro. Tenemos la Casa Patrimonial del Salón del Pueblo. Y aparte de eso, también un sitio arqueológico y un museo de sitio como es el Manuel Agustín Landívar. Todo aquí mismo en la Casa de la Cultura de Cuenca. Todo aquí en nuestra provincia. Impresionante. Es una infraestructura gigantesca. Y claro, cuando nosotros hicimos este análisis, por ejemplo, encontramos datos y cifras alarmantes. Estos datos son de octubre del 2018. Mientras nosotros tenemos 21 funcionarios, o elaborábamos con 21 funcionarios en ese momento, Quito, solo la sede tenía 300 funcionarios, más 31 del núcleo de Pichincha, porque se crea además el núcleo de Pichincha. Es decir, aparte de la sede nacional, tú tienes el núcleo de Pichincha, 331 funcionarios entre las dos instituciones. Permíteme Y un total de 600 a nivel nacional. tratar de pensar un poquito y colegir cómo se puede estar manejando esto. ¿Qué hacen más de 300, 600 individuos? Digo yo, o sea, no conozco a profundidad y por eso me he sentado hoy día contigo. ¿Qué pueden estar haciendo todo el tiempo? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Si bien es cierto, la capital tiene una infraestructura muy interesante, tienen el teatro, tienen el ágora, tienen Claro. las salas, es decir, hay una infraestructura. Sin embargo, eso no justifica el hecho de que hay esa concentración y desde mi punto de vista, ese aparato gordo estatal, mientras que aquí nuestros compañeros funcionarios replican 2, 3, 4 actividades cada una a la vez. Por ejemplo, para manejar este teatro, más la sala Alfonso Carrasco, más la sala de conciertos que también la tenemos, más las salas de ensayo, más los eventos de la casa que generamos, tenemos 2 compañeros técnicos, que ni siquiera son de planta, son compañeros que tenemos que contratar bajo condiciones bastante precarias, que es lo que nos permite nuestro presupuesto. Mientras que el área de fomento en Quito, para octubre del año pasado, que es donde tengo la información, Ya. constaban con 72 personas. Ustedes sacarán un poquito las cuentas. Entonces, Voy a- es ahí donde empezamos nosotros nuestro reclamo. Así es, primero que se aplique la ley, porque si se aplica la ley con los parámetros de distribución de los recursos, primero, ¿qué es lo que dice el 140 del reglamento? Cambia el modelo. Ujú. Estos 17 millones los asumimos como todos los núcleos provinciales y la sede nacional en cambio es financiada por nosotros. Lo que no pasa hasta el momento, porque tú tienes de estos millones, tienes primero cerca de 7 millones que tiene la sede, 2 millones que se generan con el Ballet Nacional del Ecuador y aparte de eso, una situación que para mí es muy grave, tienes $200,000 que recibe de la asignación el Ballet Hachihua, que es una fundación privada y recibe anualmente más presupuesto que el que recibo yo para fomento cultural, una agrupación privada en la capital. Es decir, nosotros tenemos cerca de $80,000 anuales para lo que es ya inversión, mientras que solo esta agrupación, que es una fundación privada, recibe $200,000 anuales del presupuesto de la Casa de la Cultura. Y a eso súmale el millón que tiene en este momento el núcleo provincial de Pichincha, llegas a los casi $10 millones, mientras los otros 7 deben ser repartidos entre los 23 núcleos provinciales. Tienes Aguayas que bordea con 1.400.000, luego venimos nosotros, luego viene Cañar, Tungurahua, Manabí, que están más o menos en los $400,000, Loja también, y luego vienen el resto de núcleos provinciales, terminando con el núcleo de Santo Domingo, que recibe cerca de $150,000 de presupuesto. Es insoluble. En mi caso, por ejemplo, de esos casi 700,000 que recibimos en el 2018, cerca de 350,000 son para gasto corriente, para lo que es pago de funcionarios, empleados, demás. El resto de presupuesto está en mantenimiento de los espacios, compra de material. La imprenta que la recorrimos hace un rato, tengo máquinas, la máquina funcional tiene 40 años, requiere un mantenimiento permanente, compra de papel, materiales, es decir, todo eso va reduciendo. El fondo de ejecución llega a ser menos de $80,000. Permíteme jugar un poquito en este espacio. No nos habíamos conocido antes, así que probablemente no sabes que eso es de mis temas favoritos. Me salgo un poco del momento en que estamos. ¿Qué opinas de Pedro Palacios y la posibilidad de que éste se comprometa con la causa que tú tienes? Mira, nosotros en la alcaldía anterior hicimos algunos avances. Justamente hay una carta que firmamos con el alcalde Cabrera en su momento,
para que una vez que nosotros concluyamos el proceso de los estudios, nosotros como Casa de la Cultura financiemos lo que es la remodelación del bloque A y el bloque B, y el municipio financiaría lo que es la remodelación de este espacio, esos 3.6 millones, mientras nosotros deberíamos gestionar esos 4.5 millones que nos faltaría para el resto del edificio. Yo aspiro justamente poder reunirnos con el alcalde Palacios, poder traerle también acá, porque como tú puedes mirar ahora, una cosa es verlo de fuera, y claro, con nuestra gestión hemos logrado que ahora el Teatro de la Casa de la Cultura tenga actividades todas las semanas. Por ejemplo, el teatro miércoles, jueves, viernes, sábado está activo. Lo que antes tenías una actividad mensual, ahora lo tenemos permanentemente. Pero es diferente verlo de fuera que verlo acá adentro. Recorrerlo, conocerlo y además mirar cuál es el baluarte y cuál es la importancia que este edificio tiene para el gestor cultural. Este teatro remodelado traería mucha mayor cantidad de espectáculos acá a la ciudad, lo cual que genera que haya inversión que viene de fuera hacia adentro. ¿Quiénes se benefician? Nuestros compañeros del sector. Esto es hablar de una política de fomento. Yo sí aspiro poder tener ya ese acercamiento con el alcalde actual, con Pedro Palacios, para que él pueda mirar, sensibilizarse conjuntamente con nosotros y ratifique ese compromiso que ya existió anteriormente, porque esto es un beneficio para la ciudad. Esto no es un beneficio para la Casa de la Cultura, esto es un beneficio para Cuenca. Cuenca se merece un teatro de esta capacidad. Mira, yo administraba anteriormente el Teatro Carlos Cueva Tamariz, antes de entrar aquí a la Casa de la Cultura. Pequeñito al lado de esto. El Teatro Carlos Cueva Tamariz tiene, claro, el escenario es la mitad que este y tiene 801 butacas de aforo. Entonces, este tiene 1200. ¿Qué nos pasaba? Había espectáculos que cuando tú querías cotizarlos, tenías que poner una entrada de 60, 80 dólares, porque dividías para las 800 más auspicios, eso es lo que podías financiar. ¿Estamos en condiciones de pagar como ciudad 60, 80, 100 dólares por una entrada? Probablemente no. No. Entonces, ¿qué pasa con los espectáculos? No llegan a la ciudad. Así Hacerlo es. en el Coliseo, tienes que invertir en el escenario, el sonido, y no te va a sonar No. bien. Entonces harás una inversión de 10, 15, 20 mil dólares. Ahora que vino Miguel Dólares. Bosé quería lanzarme de fuera del Coliseo. Y con todos los equipos que Sí, pusieron. claro. Entonces no es rentable. Entonces por eso es que muchos espectáculos no llegan a la ciudad de Cuenca. Porque en este caso el teatro que está en mejores condiciones en este momento, que es el Carlos Cueva, tiene una capacidad limitada de aforo. Este teatro tiene 1200 butacas. Permitiría entonces bajar un tercio del valor de esa entrada. Que ya es importante. Esa entrada de 60 dólares se reduce a 40. La entrada de 40 se reduciría a unos 25 o 30 dólares. Eso ya es algo que el bolsillo de nuestra gente puede pagar. Así es. Entonces permitiría que empiecen a llegar los espectáculos. Entonces no es solo pensar que esto nos beneficia al sector cultural, no, esto es un beneficio para Cuenca. Cuenca requiere este tipo de espacios. Cuando tienes los eventos del mismo municipio, cuando tienes los eventos ciudad, ¿dónde llevas, por ejemplo, este momento para una conferencia internacional? Tienes que limitar la capacidad de ingreso. Entonces, este teatro, primero que este es el único teatro que fue construido en su momento con la visión de teatro. Recorríamos hace un momento y yo les indicaba que toda la parte de abajo tiene inclusive un callejón que originalmente lo pensaron para que entre un camión y descargue toda la escenografía en la parte de atrás y suba por un ascensor y llegue acá al escenario. Cuando hicieron en los 50 este teatro, ya lo pensaron en vanguardia. Fantástico. Pensaron en estar a la altura de un Colón de Buenos Aires, pensaron en estar a la altura del Teatro Municipal de Sao Paulo o el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Es decir, estuvo de vanguardia. El Carlos Cueva, por ejemplo, es un auditorio que fue remodelado y tiene unas ciertas limitaciones técnicas porque no se podía avanzar más allá. Lo mismo te pasó con el Teatro de la UPS y otros espacios. ¿Cuánto les afecta tener cerca de ustedes el Teatro Sucre? Bueno, primero esta colindación con el Teatro Sucre genera que una de las paredes sea en diagonal, lo cual en los estudios que estamos trabajando lo corregimos jalando un poco más hacia adelante el escenario. Ya. Por ejemplo, aquí hay que hacer un trabajo de insonorización muy fuerte, porque cuando hay espectáculo en el Teatro Sucre y hay espectáculo en el Teatro Casa de la Cultura, como los dos escenarios están pegados, se filtran sonidos. Ya, Entonces, claro. es decir, la inversión en este teatro beneficia a la ciudad, beneficia a un teatro, nos beneficia a nosotros. Y eso es lo que espero que justamente nuestro nuevo alcalde, y yo creo que va a ser así porque él ha dado muestras de esa predisposición por los proyectos que benefician a los cuencanos y a las cuencanas. Esto es para un beneficio para todos. Yo me refería al Teatro Sucre y cuánto perjuicio les puede generar por la cercanía, es decir, de alguna manera tal vez preferir al otro que es uno más nuevo, uno más moderno versus este. Volvemos al mismo aspecto, 400 personas.
y el escenario es una cuarta parte quizás de lo que es este escenario. Es decir, ahí puedes presentar espectáculos de pequeño formato. El Carlos Cueva te permite presentar espectáculos de mediano formato. Este teatro te permitiría presentar espectáculos de gran formato. Por ejemplo, la altura de la boca del Carlos Cueva es 6.72 metros. La altura de este llega a los 14 metros. Claro, y eso influye en la acústica. En la acústica, en la capacidad de escenografía que tú puedes montar. Cierto. Recientemente estuvo presente con la Orquesta Sinfónica de Cuenca el Ballet Nacional del Ecuador presentando Romeo y Julieta. La escenografía estaba, por ejemplo, el balcón de la escenografía llegaba casi al borde del escenario en el Carlos Cueva. Fantástico. Eso en el Teatro Nacional en Quito no llegan a la mitad del borde del escenario. Entonces, es decir, muchas escenografías no se adaptan en este momento a las características. Este teatro sí te lo permite, porque fue construido, como tú puedes ver, todo el espacio abierto, te permitía precisamente que puedas generar aquí espectáculos de gran formato. Entonces, ¿cuál es la meta de la renovación de este teatro? Que te permita traer ese tipo de eventos a nuestra ciudad. Yo te pregunto como cuencano, ¿no nos merecemos que lleguen ese tipo de espectáculos a la ciudad? ¿No nos merecemos tener un teatro de primer nivel con esas capacidades, con las características técnicas que este espacio nos ofrece? El tema de la cultura no es ajeno a la realidad de Azuay y de Cuenca en términos generales. Hay que reconocer que pese a ser la tercera ciudad en el país por muchas circunstancias, somos una ciudad con una serie de problemas y olvidos como si fuéramos una de las últimas. Y no es que nadie merece más que nadie, simplemente es que hay una relevancia incluso histórica. Martín, las redes sociales, ¿cuánto han golpeado la afluencia de la gente a los teatros, a los diferentes espacios que ustedes brindan, a traer el arte nuevamente como ha sido durante décadas y siglos? Mira, creo que se colinan las dos preguntas, ¿no? Hablas hace un momento del Teatro Sucre y te respondo justamente con esa pregunta de las redes. ¿No te parece maravilloso que pueda haber un espectáculo en el Teatro Sucre, otro aquí en el Teatro Casa de la Cultura, otro en el Teatro Carlos Cueva? Claro, a mí sí. Es que eso es lo Entre que somos más como mejor. ciudad. Y entre más mejor. Aquí mismo en la Casa de la Cultura nos pasa a nosotros que, como hemos generado esta política de fomento a las actividades culturales, la gestión ha hecho que todos los días tengamos eventos. Entonces, por lo general estoy con 4 o 5 eventos aquí adentro, aquí mismo. Y eso habla de la ciudad, eso habla de que somos una ciudad que genera, que presenta y que está constantemente innovando y renovando temas culturales. Las redes sociales más bien han apoyado para que la comunicación llegue a la gente. Para que se los informe y se los invite. Para que, precisamente, como un medio de comunicación, yo he ido aquí conciertos llenos. El año pasado, cuando hicimos, por ejemplo, Copelia, precisamente con el Ballet de la Orquesta Sinfónica, se nos quedó gente fuera. Y eso que hicimos 3 funciones. Fantástico. Entonces, eso sí te habla de que la ciudad de Cuenca consume temas culturales, le gusta, disfruta, más allá de las redes sociales. Las redes sociales te permiten conectarte, mirar lo que hay, pero la necesidad humana siempre está en el vivo, siempre está en estar presente en las cosas. No es lo mismo mirar, aquí tuvimos, por ejemplo, este artista peruano, Gianmarco, que se fue enamorado del teatro, inclusive paró un momento la música y se puso a cantar a capela, y todos le escuchábamos perfectamente bien por la acústica, que es impresionante. Es increíble. Y de igual manera la gente llegó, tú puedes verlo por tu pantalla, en tu teléfono, en tu tablet. Pero eso no es lo mismo. Pero no es lo mismo que estar aquí Claro. presente. Los teatros no van a perder su vida. Más bien lo que hay que apuntar precisamente es a tener espacios cómodos para que la Modernizarlos. gente venga, esté cómoda, ¿sí? Y disfrute de los eventos. Y además recuerda que el arte nos sensibiliza, el arte nos vuelve críticos. Los artistas por eso siempre estamos metidos en algún problema, porque somos críticos. A nosotros nos educan para responder que 2 más 2 siempre es 4. El arte te puede enseñar a dividirlos en muchos más factores y demostrar muchas otras cosas. El arte nos vuelve críticos. Como ciudad nos hace falta, necesitamos más espacios. Cuenca inclusive no necesita ya solo este teatro remodelado. Cuenca necesita que existan más un parque gigantesco, por ejemplo, una concha acústica gigantesca para temas musicales, como es Viña del Mar, por ejemplo. Hermoso. Y eso que no es tan grande en realidad. No es mayor. Sino es la representación que ha ganado a nivel mundial. Porque Y- tienes un espacio que sabes utilizar. La gestión que hemos hecho aquí tiene que ver con eso.
Este teatro que mucha gente no quería ingresar porque decía que estaba viejo, que no era funcional, nosotros demostramos que el teatro es plenamente funcional, con sus limitaciones, pero está funcional. A eso es lo que tenemos que apuntar. Mira, y ahí es donde volvemos al tema de los recursos y dónde está nuestro reclamo. No estamos pidiendo, este momento, recursos por la nada. Estamos pidiendo los recursos que permitan administrar adecuadamente este tipo de espacios para el fomento de ¿quién? ¿Quién es el beneficiario final de cualquier institución pública? El ciudadano y la ciudadana. El hecho de que nosotros estemos recibiendo menos del 4% del presupuesto y que más del 50% se quede en capital, está vulnerando los derechos de todos los azuayos, de todas las azuayas, porque les estás privando de tener y recibir, percibir actividad cultural de calidad y de un acceso democrático. Eso es lo que pasa. El tema de la vulneración de la Ley Orgánica de Cultura, el hecho de que la sede nacional haya decidido desconocer el reglamento, que no lo aplique, que llegue a los medios de nuestra ciudad a decir que sí, que brinda todo el apoyo y que va a hacer, y en la práctica no exista ninguna evidencia de ello, nos está destruyendo. Tener el Museo Manuel Agustín Landívar, el único sitio que tienes en el país que en una superficie pequeña puedes contar las 3 culturas del Ecuador, tenerlo cerrado la atención al público, porque no existe el personal, no existe la seguridad. Eso es vulnerar los derechos de nuestra gente. El tener aquí este edificio de 12.000 metros cuadrados con montones de espacios cerrados. ¿Por qué? Porque hay goteras, porque tapo una tubería aquí y se rompe otra acá. Cuando son espacios para que la gente pueda crear y para que la gente pueda disfrutar del arte. Creo que nos está quitando la de Atenas del Ecuador. Ah, sí, no, es que ¿Sabes cuánto se invirtió en el Teatro Benjamín Carrión en Loja? Y es uno de los también icónicos. Es uno de los mejores teatros, este momento es el mejor teatro del Ecuador, 24 millones de dólares. Y nosotros pedimos apenas 3 millones. ¿Y sabes cuál es la capacidad de aforo? Entiendo que no es muy grande. 920. Este sigue siendo el teatro más grande. Es decir, si tú quitas a Guayaquil de la zona, desde Cotopaxi hasta Loja, este sigue siendo el teatro más grande de toda la zona. Licenciado Sánchez, usted se ha ido a Quito, ha tenido la oportunidad de hacer llegar estas dificultades, esta crisis que ustedes están viviendo a las autoridades, no solo de cultura, sino también quizás incluso a la presidencia, es decir, yo creo que hay que reevaluar lo que se está haciendo. Mira, iniciamos por casa, hay que ir cumpliendo las instancias, ¿no? Comenzamos casa adentro, hemos conversado, hemos tratado de instar a la sede de que dé una salida. Bueno, si es que ellos manifiestan que el reglamento es inaplicable, pero que dé una salida. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Más bien se ha concentrado en mantener su aparato y descuidar la presencia de los núcleos provinciales. O mucho peor, tratar de contentar a algunos núcleos para que no sean para críticos, que no les quiten dinero. Para que no sean críticos. Porque creo que la SOI se ha vuelto una piedra en el zapato de mucha gente en Quito, porque estamos diciendo la verdad y además lo hacemos con datos. Una de las cosas que creo que caracterizaron a nuestra administración es que no nos hemos quejado por quejarnos, sino cada crítica, cada queja, cada reclamo que hemos hecho ha sido con datos y datos reales en la mano. Tratamos de acercarnos a las asambleístas de la SOAI, no hubo respuesta, les mandé una carta en el mes de noviembre, jamás me respondieron. ¿Se está refiriendo a Doris Solís, a Lourdes Cuesta? Les envié a todos los 5 asambleístas, a todos los 5, la misma carta. Pero solo a las mujeres. No, y nunca tuvimos respuesta. Ahora hemos tenido acercamiento con algunos de ellos, estamos buscando que nos reciban en comisión general para contarles lo que está pasando, que miren cómo se nos está vulnerando los derechos, cómo se está violentando la normativa legal existente. Tal vez porque no es popular, perdón que le interrumpa, tal vez porque quizás no es rentable políticamente, los asambleístas no han hecho nada. Es posible que estén preocupados por otras cosas, pero aún así aspiro a que, por ejemplo, espacios como este, que ustedes como medios de comunicación nos están brindando, les mueva la conciencia, para que puedan cumplir ese rol, que es pelear por los derechos de tu provincia. El señor gobernador vino acá, miró el estado de todo, con él recorrimos toda la casa. Fíjate que el recorrido nos toma cerca de 3 horas. Y es algo que voy a tener pendiente porque realmente tengo muchas ganas de conocer. Te voy a comentar más adelante. Hablaremos del Archivo Nacional de Historia, que es otro de los baluartes que tiene la institución. El señor gobernador tuvo la gentileza además de buscar que sea declarado prioritario este proyecto. Sin embargo, él también necesita más apoyo para que se pueda movilizar las cosas.
Yo creo que es importante más bien estos espacios y que la ciudadanía se siga integrando. El manifiesto que lanzamos precisamente es por eso, para poder llegar a esas autoridades. Porque yo he hecho montones de denuncias a la Contraloría y todas están ahí archivadas, porque no hay ese empuje social tras la causa de los temas culturales. 24 de abril me parece más o menos es la fecha en que lanzan el manifiesto. ¿Cuál es el resultado hasta hoy que estamos grabando este programa? Hasta ahora hemos recibido ya las muestras de apoyo de muchísima gente y lo que hemos dedicado es armar ya una agenda para que este manifiesto se convierta realmente en una postura de la provincia. Nos hemos detenido esta semana y media porque obviamente estábamos ya en el cambio de las autoridades y evidentemente eso nos quita coyuntura, primero hay que ser muy honestos, y luego las autoridades llegan y tienen que establecerse en sus... Claro, en sus además días deben oficinas estar como locos aún. Pero ya la próxima semana arrancamos nuevamente con la búsqueda del apoyo y que este manifiesto se convierta realmente en una voz de la provincia de La Suay, que diga basta ese centralismo, basta que nos exploten como provincia, que nos expriman como naranja y no nos dejen ni las pepas para volver a plantar. Es que eso es lo que nos está pasando. Nosotros somos de las provincias que más apuesta a nivel de impuestos. Otra cosa, por ejemplo, lo he dicho estos días, el sector turístico, el sector privado de la ciudad, también es un llamado de atención a ellos. Justamente mañana es el Día Internacional de los Museos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Los espacios, la gente del turismo se beneficia de que existan los museos, de que exista patrimonio, porque eso es lo que le atrae al turista. Pero ¿cuánto están invirtiendo ellos o reinvirtiendo para que este tipo de espacios sean sostenibles? Para que los museos sean sostenibles. Turístico tiene serios problemas. En uno de los últimos feriados incluso las quejas inundaron las redes sociales cuando contaban que los museos estaban cerrados, que en muchos lugares turísticos no estaban atendiendo a la gente. Así, ¿cómo podemos mejorar la situación de Cuenca? Te devuelvo con lo que dije hace un minuto. Cómo el sector turístico pide, yo alguna vez planteé, me acuerdo cuando estábamos en la carpeta de la casa, hagamos un paro del sector cultural, cerremos todos los museos, paremos todas las vías culturales, y que en este caso el sector privado, el sector turístico nos diga, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros como sector turístico por el sector cultural para que ustedes nos sigan atrayendo a esos turistas? Claro, fácil es decir cerraron los museos, pero en mi caso está cerrado el Agustín Landívar, no hay recursos. El Estado no nos está asignando nuestra sede nacional, que además el nombre original era Matriz, que viene de la matriz, de la madre, y hasta donde yo entiendo la madre da todo por sus hijos. Aquí tenemos una madre en cambio que drena los recursos de sus hijos y se queda y se engorda. Nos referimos a la de Pichincha. Nos referimos a la sede nacional, porque el núcleo de Pichincha también sufre en este momento de la misma situación. La sede abarca los recursos y el núcleo de Pichincha inclusive está con un recurso limitado para lo que sería su accionar. Entonces, ahí es donde yo le invito en todo caso al sector turístico, más bien, súmese con nosotros. Nuestra intención no es discutir con ningún sector, sino más bien es decir, apoyémonos. La cultura y el turismo debemos estar de la mano. ¿Por qué? Porque lo que ellos generan, gracias a nuestro trabajo cultural, debe ser reciprocado de alguna manera que permita que eso fluya. Es como el ciclo de la vida, es como el ciclo del agua. Si tú quitas el agua, ya no va a subir y no va a caer de nuevo. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, más bien, y qué bueno la pregunta, porque aprovecho el espacio para invitarle al sector turístico que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a conversar, para ir buscando también, ir sumando esfuerzos. Cuenca tiene un potencial, pero mira, o sea, son las cosas que te digo, la cultura es atacada por este lado. Lo que nos pasó cuando nos quitaron las rutas Guayaquil-Cuenca, las rutas aéreas. Claro, y es un golpe importante. ¿Y por qué pasó eso? Y dejamos que pase. Licenciado, usted ha hecho mención de varios puntos y varias cosas que tiene la Casa de la Cultura. Solo pensar en el Archivo Nacional me trae varias preguntas, pero quizás la más importante. La Casa de la Cultura, con la crisis que está viviendo, con la antigüedad y los años que le empiezan a recoger, le empiezan a pasar factura, ¿está preparado para eventos imprevisibles como es un incendio? ¿Qué sucede si el día de mañana hubiera un cortocircuito? ¿Tenemos la capacidad suficiente para actuar y que no lo perdamos todo en ese episodio? Mira, hace un año precisamente llorábamos lo que pasó con el museo en Río de Janeiro. Claro.
o fue en Sao Paulo, bueno, en Brasil, llorábamos. Me parece que era en Sao Paulo, sí. Hace menos de un mes llorábamos por Notre Dame. Así es. Imagínate, siendo espacios que sí cuentan con recursos, con una visión patrimonial tan fuerte, les pasó eso, nosotros estamos en un riesgo mucho mayor. Porque aquí no tenemos un sistema adecuado contra incendios, no tenemos una red, no tenemos ni siquiera cisterna, en el caso de un incendio, no tenemos alarmas. El Archivo Nacional de Historia mismo el Archivo Nacional de Historia es uno de los libros más antiguos de Sudamérica. El primer libro que tenemos es de 1563 y recoge los 6 primeros años de vida de Cuenca, es decir, ahí están las primeras transacciones comerciales y demás que hicieron en la fundación de ¿Quién Cuenca. puede acceder a esos Y eso no tiene, libros? y eso no tiene un sistema contra incendios, un sistema contra robos, no tiene las condiciones bioambientales para preservar una hoja de papel Claro, de esa de más edad. de 500 años. Así es. Entonces, esa es nuestra realidad y eso es lo que estamos exigiendo. O sea, no es solo pedir recursos para la casa porque queremos una cultura, no, es para preservar nuestra historia, preservar lo que nos ha llevado a ser la Cuenca y el Azuay de hoy. ¿Me ibas a decir algo? Le estaba haciendo la consulta precisamente de quién puede acceder a estos documentos, a estos archivos, porque realmente creo que los cuencanos debemos hacer una mea culpa, desconocer este tipo de tesoros que están ahí. Te respondo a la mayoría de cosas con preguntas. ¿Por qué el cuencano desconoce? Porque precisamente no hay esa inversión pública para que el cuencano conozca lo que existe en su archivo. Una de las cosas que tenemos en el proyecto de remodelación nosotros es que el archivo esté el acceso de la gente. Obviamente... Ahorita no lo está. Bajo visitas y para investigadores. O sea, si alguien me dice, llega a la casa y quiere visitar el archivo, lo puede hacer. Pero, por ejemplo, tener el acceso directo a esa documentación, no, pero es documentación muy antigua. Así es. Pero, por ejemplo, este libro de 1563 debería estar al acceso de la gente. Tal vez tras una vitrina y todo digitalizado, pero que la gente pueda mirar lo que es su historia. ¿Dónde están las primeras familias? En este archivo nosotros tenemos la colección completa de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca. Rastrear tu árbol genealógico. ¿De dónde vino? ¿Por qué tu casa se construyó de esa manera? La gente que está aquí en el centro histórico. Entonces, creo que hay mucho ahí por descubrir, pero, por ejemplo, ¿verdad? tengo 700, estos son los datos, o sea, 700.000 fichas. En 30 años la Casa de la Cultura ha logrado, sí, hacer cerca de 120.000 fichas de las que tengo en el archivo. En 30 años. Tengo 2 funcionarios. ¿Cuánto tiempo me tomaría, si 4 hicieron las 120.000 fichas en 30 años, me tomaría, bajo el modelo actual, me tomaría 80 años acabar de fichar el archivo? Ahí están los datos. Ahí es donde entra la necesidad de los recursos. Ahí es donde entra esa necesidad de remodelar esa infraestructura. ¿Para qué? Para que tú como ciudadano puedas llevar a tus hijos y decir, mira, esto es cómo se construyó nuestra ciudad, cómo se construyó nuestra provincia, recorrer la institución. En el proyecto de remodelación nosotros planteamos a la Casa de la Cultura como una gran instalación de actividades culturales en las cuales tú puedas venir un miércoles a hacer gestiones de aquí en el centro y te quedas recorriendo con tu hijo, con tu hija por las instalaciones, mirando las salas de cine, las salas de teatro, las salas de danza, compartiendo con los artistas, pasando por el archivo, con temas interactivos para los niños, una biblioteca enfocada además al área infantil. Todo eso está en el proyecto de remodelación. Por eso decía que de llegar a cumplirse el proyecto de remodelación de la Casa de la Cultura, estaríamos teniendo aquí en el Azuay uno de los centros culturales más importantes de toda la región norte del continente sudamericano. Es decir, podríamos ser un epicentro real, cultural, con todo este edificio gigante. ¿Cuántas personas han pasado por el puente de la Casa de la Cultura? No creo que muchos. Los abuelitos se acuerdan porque decían que ahí en el puente había sido el centro de recepciones de la Azuay, eran todas las fiestas importantes en algún momento. En pleno puente. En pleno puente. Pero en este momento, ¿quiénes circulan por ese puente? Fiestas de altura. Fiestas de altura. y un puente une. El puente como en su epistemología básica, es ese concepto de unir. Nos está uniendo estos dos bloques, pero es eso también lo que estamos buscando. Fíjate que el mal modelo de gestión que ha existido también en la institución, hay que hacer la mea culpa, ¿no? Nosotros estamos 2 años, pero no dejo de ser crítico también con el pasado. Durante casi 10 años, este teatro fue cedido
a una iglesia cristiana. Aquí eran misas de iglesia. Aquí. Porque precisamente no existían esos modelos de gestión. ¿Pagaban? No tengo ya acceso a esa información. Pero eso es... Lo hago la pregunta porque si uno tiene de este tipo de eventos, también tiene que tener la plata para dar mantenimiento por el uso. A lo que yo voy, porque el tema religioso, sea cual sea, es de igual manera, es parte de la cultura. Sí, hablo más por mantenimiento. Pero el tema es un espacio como esto, cedido, específico, un espacio para hacer una serie de cedido a un espacio religioso. Aquí hay un problema. Con la nueva constitución, sí, la Casa de la Cultura sí perdió un factor, y es que anteriormente la Casa sí podía utilizar los recursos que generaba por temas de concepto de arrendamiento. En el caso nuestro, nosotros no podemos hacer eso, porque el Código Orgánico de Finanzas Públicas ordena que todo recurso que ingrese tiene que pasar a las arcas del Estado. Una de las cosas que he pedido a los ministerios... Se va y nunca vuelve. Es que hagan una excepción o de una salvedad en esta norma para que podamos utilizar. Yo tengo aquí por obligación de la Contraloría, tengo que cobrarle a la gente, pero esa plata se va a alimentar el Tesoro Nacional y no regresa. Es aún más grave, porque nosotros podríamos generar una serie de recursos que podrían ayudar a temas tan urgentes, tan emergentes. O sea, imagínate, con los alquileres yo podría cambiar este piso, pero no me permiten utilizar ese recurso. Si yo tomo ese dinero, eso es especulado. No, eso es terrible. Licenciado Sánchez, ¿han pensado quizás recurrir a la empresa privada, dado de que no es novedad para nadie en que el sector público está en crisis económica? Mira, a su vez tú preguntaste si habíamos hecho gestiones con las autoridades, tal vez solo de los asambleístas. Ya nos hemos acercado a varias autoridades y precisamente vamos a implantar acciones legales, porque aquí hay primero una violación flagrante de la ley. O sea, se está violando la ley y nadie dice nada, eso lo vamos a denunciar. Queremos plantear una acción de protección por la vulneración de nuestros derechos. Y por otro lado, sí está el acercamiento a la empresa privada. Por ejemplo, justamente si tú ves pintada toda la parte aquí del teatro, si ves la entrada que está completamente refaccionada, todo eso lo hicimos en cogestión con la empresa privada. Es decir, la empresa privada se acercó a las instalaciones, hicimos algunos eventos, ¿a canje de qué? De que podamos dar mantenimiento sin que haya una atracción económica de por medio. Y es lo que nos permitió tener que el teatro esté más agradable de lo que era cuando nosotros llegamos. Pero, sin embargo, mientras tengamos estos bloqueos legales, no podemos tampoco avanzar mucho más allá. Sin embargo, más bien, con este manifiesto queremos también llegar a esa empresa privada, que poder visibilizar, que la gente pueda visibilizar qué es lo que está pasando con la cultura. Y además, se habló durante los últimos años de que la cultura debe ser este cuarto eje de desarrollo sostenible. Yo te lo digo con toda la convicción, sí lo es. La cultura es un eje de desarrollo sostenible. Y ojo, el futuro de nuestro país además también está en el turismo. Y como dije, el turismo se nutre de la cultura. Cuando se nos acabe el petróleo, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Dónde vamos a recurrir? Ahí va a estar el turismo, y el turismo tiene que ver con la cultura. Entonces sí es importante esa vinculación con los sectores privados. Hasta el momento lo que más hemos hecho es poder vincularles con los actores culturales, que eso ha sido parte de nuestra gestión, porque recordemos que nosotros no trabajamos para la Casa de la Cultura como tal. Nosotros somos de elección popular y nuestra meta es el trabajo que llegue a los actores culturales, que son los primeros actores o beneficiados de nuestro trabajo, y a través de ellos podamos llegar al ciudadano, a la ciudadana. Licenciado Sánchez, finalmente quisiera hacerle una consulta. En la época o en los años anteriores, la Prefectura de la SOAY tenía un modelo de este cine de la Orquídea que precisamente buscaba atraer el turismo, buscaba presentar un modelo interesante, cuestionado desde luego. ¿Cómo usted lo ve y cuál cree que debe ser el futuro? Porque ahora precisamente con un nuevo prefecto se está discutiendo lo que se puede hacer con ese festival. Mira, hay cosas que a veces la ciudadanía no puede mirarla así como las autoridades no miran, y otras veces los actores culturales tampoco las miran. Las realidades son muy diferentes y desde las ópticas en las cuales puedas ver. Yo le invitara al prefecto y también a los ciudadanos de la provincia a mirar, por ejemplo, cuál ha sido el aporte que el Festival de Cine deja
a nuestros actores culturales que están enfocados en el audiovisual. La mayoría de ellos te dirán que el festival les ayudó a crecer en muchísimos ámbitos de su trabajo. El mismo hecho de que empiece la gente a producir, a querer producir películas en la provincia, a empezar a tener estos temas de cine comunitarios y demás, sí son efectos positivos que tuvo el Festival de Cine. Como digo, tal vez no son los que más se visibilizan, pero cuando hablas con la gente del sector, puedes mirar que sí, el Festival de Cine generó esa movilidad en la inversión y en la concepción que teníamos con los compañeros del sector audiovisual. Ojo, siendo que la Universidad de Cuenca, en este caso, tiene una carrera de cine y audiovisual. Para mí sería una pena que el festival se pierda, porque queramos o no, con toda la crítica que puede existir, que yo también soy muy crítico del festival en muchas cosas, sobre todo por el tema político que siempre estuvo inmerso, pero no podemos negar que se convirtió en el Festival de Cine del Ecuador. El festival de cine más importante del Ecuador está en Cuenca. Yo creo que si pensamos como ciudad, debería haber sí un acuerdo entre la prefectura y el municipio para que el festival de cine sea compartido. Sí, porque eso beneficia a la ciudad, De más acuerdo. allá del factor con el cual haya sido creado, pero sí tiene un beneficio a la ciudad y creo que no se debería perder. Sería una verdadera pena que ya no exista más un festival que tuvo 7 años de posicionamiento, una inversión pública alta, porque además el no mantener el festival es tirar esa inversión, esos recursos. Y claro, aquí vuelvo a los datos. Cuando se lanzaba el último Festival de Cine, yo presentaba los datos de que el Instituto Nacional de Cine, hoy convertido en el ICA, Instituto de Cine y Audiovisual, había invertido en 10 años apenas el 2% en la provincia de La Suay, el 16% en Guayaquil, ni siquiera en Guayas, en Guayaquil, el 6% tras el terremoto de 2016 en Manabí, y el resto otra vez se quedaba en Pichincha porque ni siquiera habían las otras provincias. Qué suerte Si la no de hubiera ellos, sido ¿no? por el Festival de Cine, no hubiera habido inversión en cine durante los últimos 10 años en la provincia de La Suay. Son datos, creo que los datos no mienten, es decir, lo que el Festival de Cine invirtió a la larga casi equipara lo que los señores se quedaron en Capital. Entonces, mirando también desde ese enfoque, yo considero que se debería buscar la continuidad del Festival de Cine, con otro formato sí, No político. con otra dinámica. Creo que sí mejora el turismo. Habría que preguntar a los compañeros del sector turístico, pero creo que tener y posicionar a Cuenca como una ciudad de cine es importante. Todo Y lo ojo, que contribuya a la cultura en sus diferentes ramas va a atraer al turismo. No creo que nadie se va a negar la posibilidad de conocer el epicentro de tal o cual cosa. creo que una de las cosas que el anterior prefecto sí nos deja de legado es precisamente el hecho de buscar posicionar a Cuenca como eso, ¿no? Una capital de convenciones, en este caso del tema del cine, y eso genera inversión para la ciudad, y eso no tenemos que olvidarlo. Y también algo que sí me ha gustado, por ejemplo, el alcalde Palacios, que he mencionado bastante, dijo el otro día que a él no le importa quién puso el nombre al proyecto, si el proyecto vale y la gente se identifica, que se mantenga. Y inclusive le habló de ni siquiera cambiar la imagen de la alcaldía. Eso me habla muy bien, por ejemplo, del alcalde, porque quiere decir que él está pensando en la ciudad. Visión de Estado. Claro, está pensando en la ciudad y no está Así pensando es. en su nombre o en su propio interés, ¿no? Yo creo que con estos temas, como es el Festival de Cine, sí deberíamos también abrir ese enfoque, que se pueda mantener, porque es algo que la ciudad ya ganó. ¿Por qué vas a perder un espacio que ganaste en el mundo? Y es curioso, pero los mejores festivales de cine del mundo son en ciudades pequeñas como la nuestra. No son en las grandes metrópolis. Tú no escuchas el Festival de Cine de Nueva York. Mira cuántos habitantes tiene Cannes. Claro, y es uno de los más famosos, Es además. más pequeño que Cuenca, inclusive. Claro. Entonces, creo que nosotros sí teníamos esa posibilidad. Y sí llegamos a ser el epicentro del cine en el Ecuador. Gracias, licenciado, por permitirnos conocer un poquito más a fondo de lo que es la realidad de la Cámara de la Cultura de El Azuay, conocer un poquito el estado real, incluso de la Casa de la Cultura, un teatro que invita a enamorarse, un teatro que es romántico. Y De mira alguna manera. que apenas empezamos a recorrer la casa. No me va a alcanzar las 3 Hemos horas. recorrido la imprenta y aquí el teatro. Más bien aprovecho el espacio para invitar a la ciudadanía. La casa está abierta.
vengan, miren, conozcan. Cualquiera puede venir y darse Vengan, el tour. por favor, vengan. Y nosotros vamos a estar dispuestos a atenderles. ¿Por qué? Porque además es función pública, le pertenece a la gente. Y eso es algo que sí no podemos olvidarlo. La casa quizás durante muchos años fue dirigida para grupos específicos. No, esta es la casa de todos. Y ese es un concepto que se tiene que estar. Y además, ¿por qué? Porque invito a la gente. Porque cuando la gente conozca, mire lo que tienen aquí, sí vamos a lograr lo que estamos buscando, y es que estemos unidos por la equidad. Porque solo unidos vamos a lograr romper estas brechas tan fuertes que existen en este modelo neoliberal que está implantado nuevamente en el Ecuador, pero sobre todo unidos podemos luchar. Y como azuayos tenemos que hacerlo. No lo dije ahora porque hemos hablado mucho de la infraestructura, pero nosotros no nos debemos solo a Cuenca. Recuerda que somos de la Azuay. Y el trabajo que estamos realizando también en los cantones es importante, y ese trabajo requiere de recursos. Lo que hemos hecho es utilizar esta infraestructura como gestión. ¿Para qué? Para generar productos culturales y poder llevarlos a los cantones, ya que no tenemos recursos. Pero sí quiero dejar también eso, o sea, estamos trabajando por la provincia, y ese es otro de los cambios que es importante tocar. Muchas gracias, bienvenidos, y como te dije al inicio, qué bueno que los medios de comunicación salgan de la política y salgan del fútbol y empiecen a hablar y tocar y trabajar con nosotros la cultura. Este túnel originalmente en los planos funcionaba como un espacio para que ingresen los vehículos de la descarga. Actualmente únicamente es un pasillo para que podamos llegar al edificio donde se encuentra situado el imprenta. Estamos debajo de las butacas de público. Es muy interesante, pero cuando miramos este tipo de infraestructura y nos detenemos un momento a pensar en el tiempo, miramos que en los años 50 la gente de Cuenca estaba ya a la vanguardia y pensaba en tener uno de los mejores teatros de toda Latinoamérica, porque este tipo de túneles y trabajos lo tienes en los grandes teatros de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Brasil, y ya teníamos esa mente de tener un gran teatro en la ciudad de Cuenca, y esto nos da fe de lo mismo. Aquí al fondo se llegaba y debe haber habido un ascensor que nunca se instaló para poder en cambio subir las cosas al escenario. Esto nos lleva directamente debajo del escenario, y luego a través de este ascensor hubiéramos podido transportar las cosas y la escenografía y demás directo al escenario. Tecnología para los años 50 que era realmente de vanguardia. Nuevamente estamos bajo el escenario y ahora vamos a irnos hacia la imprenta de la casa. Esta es la imprenta de la institución. Estamos aquí también con los compañeros que trabajan, laboran en esta imprenta, y nos comentan un poquito de las máquinas también, de los años de funcionamiento. Soy Joel Arias, regente de la imprenta de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. Aquí tenemos esta máquina, es una offset que nos permite hacer la impresión para libros, revistas, catálogos, periódicos, etc. Esa es allá, y tenemos otras máquinas. Esta es una máquina antigua, tipográfica. Máquina tipográfica, que ya está en desuso.
Allá tenemos. ¿De qué año es? Este es este debe ser de, perdón. Este debe tener unos 60 años, 60, 70 años. ¿Qué función tenía en ese tiempo en que se lo usaba? Este era para impresiones así mismo de pliegos, de libros, pero en el sistema de tipografía, con plomo, o tipos móviles. Pero acá tenemos la cosedora. Acá. Esto es una cosedora de pliegos para... Aquí se hace el sistema de cosido, no en hotmail como es de otros libros, pegado. Aquí es cosido y aquí es pegado. Esta es la guillotina para terminado, digamos, el final. Me están tapando es porque hay una gotera. Se llama una ampliadora. Esto también es para el sistema antiguo que se utilizaba con películas. También ya está en desuso. Este es una linotipo. Esto es interesante, también tiene por acá. Este es una linotipo, es decir, una máquina para hacer lingotes de plomo con el tiempo de tipografía. Esta tendrá más o menos de sí mismo unos 60, 70 años. Este es el proyector original del teatro. Cuando el cine lo hacíamos con la cinta y el carrete de 35 milímetros. Vas a tener que tocarlo hacia abajo. Vamos a alternar ahora. Mira qué tenso que está esto. No hay ninguna necesidad. Afloja.
Gracias por habernos acompañado hasta el final. Espero, a más de disfrutarlo, se preocupe y se involucre en aquello que es una lucha que trasciende una persona. Debe ser una lucha de los cuencanos, de los azuayos, pues finalmente en sus muros llenos de vida hay la historia, nuestra historia. Y si no sabemos de dónde venimos, ¿podremos saber a dónde iremos? Hasta el próximo episodio de A Fondo. Sí, va. Sello tercero, real. Aquí tenemos cada una de las transacciones que existieron en Cuenca desde su misma fundación como ciudad. Para leer esto requieres un paleógrafo que pueda identificar y leer la forma de escritura de ese tipo. Unas palabras que en castellano han cambiado de cómo eran en ese entonces. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras, Clama, taladra, pinta y rueda. mientras